Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de este Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 13 al 17. Y en esta segunda parte vamos a hablar sobre Jesús y las autoridades, sobre la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César? Continuamos reflexionando sobre este Evangelio de San Marcos. Después de una introducción llena de halagos, finalmente hicieron su petición. Como ya vemos y hemos dicho, podríamos pensar que tenían una auténtica preocupación sobre un tema difícil, para que querían recobrar la opinión de Jesús con el fin de recibir orientación. Pero la realidad era muy diferente. Toda la sociedad judía era muy sensible frente al asunto del tributo a Roma. Y por eso despertaba las opiniones más enfrentadas. Así que lo usaron con el fin de crearle problemas a Jesús y destruirle. Veamos algunas de las razones por las que el pago obligatorio de impuestos a los romanos era comprensiblemente muy impopular para muchos judíos. ¿Por qué? Era un tema fuerte para los judíos, el tema de los impuestos. Primeramente, les ocurría lo que a todo el mundo, y es que a nadie le gusta pagar impuestos por razones meramente económicas, a nadie. Pero en su caso se agrava por sentimientos nacionalistas. El asunto les recordaba a los judíos que eran una nación vasalla, es decir, vasallada, conquistada por el imperio de Roma. Para muchos de ellos, pagar el tributo suponía aceptar como legítimo el dominio romano. Y eso era algo a lo que no estaban dispuestos. Por otro lado, intervenían también cuestiones religiosas con este problema de los judíos, lo que ellos tenían con la ley de la Torá. No debemos olvidar que la moneda usada para pagar el tributo llevaba la imagen del emperador, quien se atribuía carácter divino y pretendía tener autoridad suprema tanto en asuntos políticos como en los religiosos, espirituales. A la vista de todo esto, no es difícil darnos cuenta de que la pregunta había sido formulada con verdadera astucia y estaba pensada para ponerle entre la espada y la pared. Por eso, si aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente sería acusado de antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción a Roma, a imponerse a Roma. Algunos añadirían también que con esa actitud estaría ofendiendo a Dios, que era el único al que se debía pagar todo tributo, y sin contar la imagen del emperador y la inscripción que había en la moneda empleada para el pago del tributo, que a todas luces resultaba blasfema. Es decir, resultaba blasfema todo esto. Pero aún había más. Los profetas habían anunciado claramente que cuando viniera el Mesías, Dios concedería a Israel una liberación completa del dominio de los gentiles por medio del Mesías. ¿Era Jesús el Mesías esperado? Pero ¿cómo podría ser el Mesías si les mandaba pagar un impuesto a los gentiles, a los romanos? Y por otro lado, si se hubiera negado a pagar el impuesto, no hay duda que los mismos herodianos lo habrían llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, denunciándole como un oponente a la política de Roma allí en Jerusalén. Pero la cuestión suscitada en este pasaje nos lleva a preguntarnos también por otros temas, ¿verdad? El tema de si Jesús era revolucionario, que
que mucha gente que se pregunta todo esto, muchos temas nos podríamos preguntar. ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me tientan? Dice Jesús. Tráiganme la moneda para que la vean. El Señor se dio cuenta del dilema en el que querían meterlo, pero no por eso eludió la pregunta. Él no, dejemos esto así, no. Él continuó este proceso, no eludió la pregunta. Sin embargo, antes de contestarle, pidió que ellos le dejaran una de las monedas con las que se pagaba el tributo. Al hacer esto, Jesús tenía una doble intención. Por un lado, quería poner de manifiesto que ellos estaban usando esta moneda en la vida cotidiana, y esto era así porque les resultaba muy útil en sus negocios. Por lo tanto, si se beneficiaban con su uso, en consecuencia debían aceptar también las obligaciones resultantes y pagar los impuestos sin esconderse detrás de motivos religiosos. Ellos tenían que darse cuenta de que desde el momento en que habían empezado a utilizar la moneda romana, implícitamente habían aceptado también la autoridad del emperador, que era quien garantizaba su valor y quien exigía el impuesto. Y en segundo lugar, quería inspeccionar la moneda con ellos, en especial su imagen y la inscripción que aparecía en ella. Al hacerlo, ellos tuvieron que reconocer que la imagen de la moneda era de César. Concretamente, en una de sus caras se podía leer: Tiberio César, hijo del divino Augusto. No cabe duda de que el imperio usaba estas monedas para promover el culto al emperador. Pero aunque muchos judíos se mostraban muy rígidos en sus normas espirituales, sin embargo, cuando les interesaba, no dudaban en hacer serias excepciones. Y de ahí es que llega la expresión de Jesús: den al César lo que es del César. Finalmente, Cristo contestó a su pregunta con una frase que ha llegado a ser conocida en el mundo entero. Sin embargo, no era el tipo de respuesta que los judíos esperaban. Ellos querían una respuesta directa, pero Jesús no usó un sí o un no, sino que contestó de una manera que les obligaba a pensar. Primero, observamos que el planteamiento de Cristo giró en torno a la cuestión de la propiedad. ¿De quién es la moneda? Y una vez que los judíos admitieron que era de César, Cristo dijo que le dieran lo que era suyo. Este detalle es muy importante, porque al hacer esto, el Señor estaba afirmando que César estaba actuando dentro de sus legítimos derechos de propiedad al exigir el impuesto. Y también que el reino que Cristo estaba instaurando en este mundo, en esta visita, no entraba en conflicto en este sentido con el imperio romano. Aquí aprendemos que Cristo no estaba llamando a sus seguidores a dar pasos políticos para derrocar el gobierno de Tiberio César, por cruel y corrupto y por lo que éste fuera. Es una comprensión totalmente errónea de pensar, como algunas veces se ha creído, de que podría ser que estuviese llamando a una rebeldía. El mismo San Pablo en la carta a los romanos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El mismo San Pablo habla de esto, de someterse a las autoridades. Y aquí Cristo da un ejemplo de ello, de cómo uno debe someterse a las autoridades. San Pedro también dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernantes, es decir, sométanse. Y esto lo hemos aprendido de Cristo, a la obediencia, al respeto. Entonces, aquí vemos cómo ya
Jesús deja claro que Él no quiere ningún conflicto con las autoridades. La pregunta en cuestión era si Jesús pagaría y la respuesta fue que sí. Ahora bien, en su razonamiento se aprecia que Él como hijo y heredero de todo no tendría el deber de pagar, pero sin embargo lo hizo para no ofender. A la vista de esto, todos los cristianos tenemos el deber de plantearnos nuestra actitud ante las autoridades y el pago de los impuestos mirando el ejemplo del Señor Jesús. Es decir, Jesús nos enseña a pagar también a nosotros los impuestos. Por eso, demos gracias a Dios y pidámosle la sabiduría para, como ciudadanos, también nosotros cumplir con esta parte que nos toca, la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, para así hacer presente también el reino de Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta segunda parte de este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículo del 17 al 30. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.